Hola, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos a vuestro canal Espiritualidad Práctica. Hoy estudiaremos el capítulo 12 del libro de Apocalipsis. En el capítulo anterior vimos cómo al toque de la séptima trompeta, las visiones de Juan hacen un paréntesis. Primero, todas las criaturas alaban a Dios, porque Dios y su Cristo han empezado a reinar. Luego se abrió el santuario del templo y se vio el arca del pacto, recordándonos el nuevo pacto que Dios hizo con judíos y gentiles, donde por gracia divina se da a la humanidad obediente vida eterna en un paraíso. Ese paraíso será terrenal durante 1000 años y después será celestial. El capítulo 12 de Apocalipsis nos habla sobre la enemistad entre Satanás y el pueblo de Israel. Leamos Apocalipsis 12, versículo 1. Dice: Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿Quién es esta mujer vestida de sol? Esta mujer no es una mujer de carne y hueso, como tampoco lo es la novia de Cristo ni la gran ramera. Esta es una mujer simbólica, un colectivo de personas, como las otras dos mujeres que he mencionado. Para saber quién es esta mujer, hemos de analizar los símbolos que la rodean y buscar, escudriñar en las Escrituras para poder encontrar qué representan estos símbolos. La respuesta la tenemos, como casi siempre, en el Antiguo Testamento. Curiosamente, estos mismos elementos, el sol, la luna y las 12 estrellas, los encontramos en el sueño que José, hijo de Jacob y Raquel, tuvo cuando aún vivía en Canaán con su familia. En la interpretación que Jacob hizo del sueño, vemos que las 11 estrellas simbolizan los 11 hermanos de José, y el sol y la luna se refieren al mismo Jacob y a su esposa. Es decir, el sol aquí es un símbolo del patriarca Jacob, el padre de las 12 tribus de Israel. Las 12 estrellas representan las 12 tribus de Israel. Leamos el pasaje en Génesis 37 del 9 al 11. Dice: Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: He aquí que he soñado otro sueño, habla José. Y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿Qué sueño es este que contaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Así pues, esta mujer está vestida de sol. El sol es el astro rey, alrededor del cual giran todos los demás astros, y representa al padre de la nación de Israel, al padre de las 12 tribus de Israel, Jacob. La luna aquí representa otros pueblos y naciones. Israel es el pueblo escogido por Dios en el Antiguo Testamento, que brilla vestido de sol, con una luz que procede del Padre Eterno, alrededor del cual giran las demás naciones. La luna es un astro que no brilla con luz propia y está debajo de los pies de la mujer, de Israel. Esto representa que las demás naciones que no sirven a Dios estarán bajo los pies de Israel. Las 12 estrellas brillan alrededor de la cabeza de la mujer con luz propia. Representan a los 12 hijos de Jacob, a las 12 tribus que conforman Israel como nación. Pero como ya sabemos, a partir de la primera venida de Cristo a la tierra, como hijo de hombre, Israel ya no lo forman
solamente los hijos de Abraham, hijos genéticos, sino que Israel, el Israel del Nuevo Testamento, está formado por judíos y gentiles, por todos los que hacen la voluntad del Padre Celestial. Pero el personaje concreto de la mujer sí se refiere al Israel descendiente de los hijos de Abraham, porque como veremos más adelante, a los gentiles que cumplen la voluntad de Dios se les llama el resto de la descendencia de la mujer y también son parte de Israel. Apocalipsis 12:2 dice: y ella estaba encinta y clamaba en sus dolores y en su agonía por dar a luz. ¿Qué quiere decir esto? Hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento donde se compara a Israel con una mujer encinta. Hay uno en especial muy esclarecedor, Isaías 26:17. Como la mujer encinta cuando se acerca el alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores, así hemos sido delante de ti, oh Yahvé. Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento. Aquí Isaías compara al pueblo de Israel con una mujer con dolores de parto que da a luz viento. ¿Por qué? Porque ellos han desobedecido a Dios, han sido injustos con sus hermanos y han adorado a otros dioses. Como consecuencia de esto, Dios les retira su apoyo y protección y las naciones vecinas los invaden y los llevan cautivos al exilio. En este caso están viviendo el exilio en Babilonia. Esta tribulación, este sufrimiento es comparado con los dolores de parto de una mujer encinta y ellos dieron a luz viento, porque no fueron capaces de dar fruto, no fueron capaces de cumplir las leyes divinas para ganarse el favor de Dios. Cuando nos alejamos de Dios siguiendo nuestros propios designios, las consecuencias siempre son nefastas. El pueblo de Israel se apartó de Dios en muchas ocasiones y sufrió tribulación por ello. Sufrió dolores de parto. El pueblo de Israel siempre ha sido objetivo de persecución por parte de las naciones vecinas y por parte de Satanás. Siempre han fijado su objetivo en ella las naciones enemigas para destruir a Israel. Por ser el pueblo elegido de Dios, Satanás tiene especial interés en causarle tribulación y, si fuera posible, destruirlo. Ya comenzó esta enemistad en Génesis al rebelarse Satanás contra Dios y su creación en el jardín del Edén. Leamos lo que dice sobre esto Génesis 3:15. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de ella. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Desde que tanto Satanás como Adán y Eva desobedecieron a Dios y fueron expulsados del jardín del Edén, hubo enemistad entre Satanás y su descendencia, sus hijos, los que hacen el mal, y la mujer, el pueblo de Israel, y su descendencia, los que hacen la voluntad de Dios. A lo largo de toda la historia, Satanás ha utilizado a las naciones para intentar exterminar a los siervos de Dios. ¿Cuándo hirió Satanás en el talón a la mujer? Cuando Cristo fue sacrificado en el madero y padeció el acoso y la condena a muerte por parte de los fariseos y los maestros de la ley. La herida en el talón es una herida en un lugar no vital. El sufrimiento y muerte del Mesías fue consentido por el propio Cristo y por su Padre que lo envió, porque Cristo puso su vida por nosotros, a voluntad suya y del Padre. ¿Y cuándo herirá él, el Mesías, el hijo que dio a luz la mujer, a Satanás en la cabeza? A Satanás se le juzgó y se le condenó al vencer Cristo, al morir en el madero y resucitar como Rey de Reyes, y se le destruirá después de los 1000 años del reinado milenial, siendo arrojado en el lago de fuego.
Así será herido en la cabeza, un sitio vital, Satanás, siendo arrojado al lago de fuego. Leamos Apocalipsis 12:3. Dice: También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Vemos cómo primero aparece en la visión de Juan una señal en el cielo, que es la mujer vestida de sol, que representa al pueblo de Israel. Y ahora Juan ve otra señal en el cielo, un gran dragón de color rojo. Como todos sabemos, este dragón es Satanás, al que se le llama en varios textos bíblicos el gran dragón, la serpiente original, el que es llamado Diablo y Satanás. El color rojo aquí indica guerra, al igual que el caballo rojo del capítulo 6, porque en este capítulo 12 se muestra la enemistad entre Satanás y el pueblo de Dios. Se muestra cómo Satanás siempre ha intentado exterminar al pueblo de Dios. ¿Qué significa que el dragón tenga 7 cabezas y 10 cuernos? La respuesta la encontramos en Apocalipsis 17, 9 y 12 al 14. Dice: Las 7 cabezas significan 7 montañas, y hay 7 reyes. 5 han caído, uno es, y el otro todavía no ha llegado, pero cuando sí llegue, tiene que permanecer un corto tiempo. Y los 10 cuernos que viste significan 10 reyes, que todavía no han recibido un reino, pero sí reciben la autoridad como reyes por una hora juntamente con la bestia salvaje. Estos dan poder y autoridad a la bestia y combatirán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá. Vamos a explicar este texto. Como vemos, las 7 cabezas son reinos y reyes, y los 10 cuernos son reyes también. Tienen diademas que indican poder para gobernar. Esta bestia vemos que incluye el número 7 y el número 10, es decir, es una coalición entre Satanás y las naciones. Satanás es representado por el número 7 porque es un espíritu que vino del cielo, un ángel caído que cayó a la tierra, pero su procedencia es celestial, de ahí el número 7. El número 10 representa a las naciones. El 10 representa algo destinado a la tierra. En concreto, el número 10 está asociado a leyes y gobiernos para la tierra. Al igual que los 10 mandamientos eran leyes de Dios para su pueblo Israel en la tierra. Los 10 cuernos serán una coalición de naciones que traerá las leyes de Satanás a la tierra a través del nuevo orden mundial, dirigido por estas 10 naciones en coalición con el Anticristo y con Satanás. ¿Quién son estos 10 reyes? No es la ONU, como muchos dicen. La ONU nunca llega a hacer nada efectivo. ¿Por qué? Porque hay 5 países permanentes en la ONU con derecho a veto. Y siempre hay alguno que veta lo que los otros países proponen, con lo cual nunca hacen nada. El ejemplo lo tenemos con Rusia. Ha incumplido todas las resoluciones de la ONU y ahí está, como miembro permanente, vetando las acciones que los demás países toman contra ella. Y no pueden hacer nada. Este mundo lo gobierna el dinero. Para ser uno de los grandes países, ¿qué hay que tener? Dinero, armas, tecnología e información. Ya existe un G10 compuesto por los gobernantes de los principales bancos, la mayoría de ellos bancos europeos y de Estados Unidos. Este G10, creado en 1975, está compuesto por Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Países Bajos, Suiza, Reino Unido, Suecia, Canadá, Estados Unidos y Japón.
Son los mismos países del G7 más Suiza, Bélgica y Países Bajos. No sabemos si estos son los países con los que pactará el anticristo. Es una posibilidad, ya que el anticristo saldrá de Occidente, de Europa, como vimos en el libro de Daniel, y su gobierno será un gobierno económico mundial, con lo que tendrá que contar con los bancos. Los países que pacten con el anticristo estarán de acuerdo en poner la marca de la bestia a todo el mundo para poder comprar y vender con seguridad. No necesariamente han de ser estos países, pero es una posibilidad. Pienso que Israel también estará en esa coalición porque será desde donde gobernará el anticristo. Tampoco tiene por qué ser un número literal, puede ser un número simbólico, ya que el número 10 representa a las naciones. No tiene por qué ser un grupo de países que ya exista, puede formarse en un futuro, ya que el anticristo todavía no se ha manifestado. Está cerca su momento, pero todavía no se ha manifestado. Veamos qué países representan las 7 cabezas del dragón, que también son 7 reyes. Estas 7 cabezas son Egipto, Asiria, Medo-Persia, Babilonia y Grecia. Son los 5 que Juan dice en el versículo que hemos leído hace un momento, en Apocalipsis 17:9 y 12 al 14. Dice que 5 han caído. Son estos 5. Luego dice, uno es el país que gobernaba en tiempos de Juan, era Roma. Ese es el que uno es en ese momento, Roma. Y otro ha de venir. Este es el gobierno del anticristo, que ha de permanecer corto tiempo, 7 años. Y los 10 cuernos son 10 reyes o 10 gobiernos que reciben la autoridad de la bestia, del anticristo, por 1 hora, o sea, por un periodo de tiempo muy corto, hacia el final del reinado del anticristo, cuando se unirán a él para combatir con Cristo en la batalla de Armagedón. Leamos Apocalipsis 12:4. Dice, y su cola arrastra a la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó abajo a la tierra. Y el dragón se quedó de pie delante de la mujer que estaba a punto de dar a luz, para cuando diera a luz devorar a su hijo. Las estrellas representan ángeles. El dragón arrastra 1/3 de los ángeles y los arroja a la tierra. Estos son los ángeles que se rebelaron contra Dios y combatieron del lado de Satanás con el arcángel Miguel y sus ángeles. Y son nada menos que 1/3 de los ángeles. Son muchos, porque los ángeles son miles de millones. Dice Juan que el dragón se quedó de pie delante de la mujer que estaba a punto de dar a luz para devorar a su hijo. La mujer, Israel, dio a luz al Mesías en la línea de descendencia del rey David, de la tribu de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, patriarca del pueblo de Israel. En cuanto Jesús nació, Satanás hizo que Herodes diera la orden de asesinar a todos los niños de hasta 2 años de edad. Pero antes de que comenzara la matanza, un ángel del Señor avisó a José y le dijo que viajaran a Egipto él, María y Jesús hasta que Herodes muriera. Así fracasó el plan de Satanás de devorar al niño nada más nacer. Herodes el Grande murió en el año 4 a.C. Así pues, las fechas que nos han contado no coinciden con esto, puesto que si Jesús hubiese nacido en el año 0, Herodes debería de haber muerto después del año 0, no antes. Así que nuestro calendario va entre 6 y 8 años retrasado. Debemos estar en estos momentos sobre el año 2030 más o menos, no 2023. Leamos Apocalipsis 12:5. Dice, y ella dio a luz un hijo varón, que ha de pastorear a todas las naciones con vara de hierro.
y su hijo fue arrebatado hacia Dios y hacia su trono. La mujer, Israel, dio a luz un hijo varón, Jesús el Nazareno, que fue entregado a los romanos por los fariseos y los maestros de la ley. Fue sacrificado en el madero como un cordero de Pascua, para redimirnos del pecado y comprarnos con su sangre. Y al tercer día el Padre Celestial lo resucitó y fue arrebatado hacia Dios y hacia su trono, ganando así su galardón, ser Rey de Reyes y Señor de Señores, y su reinado no tendrá fin. La expresión pastoreará a todas las naciones con vara de hierro quiere decir que juzgará a las naciones y en la batalla de Armagedón destruirá a todo aquel que resulte condenado en este juicio. La tierra será limpiada de iniquidad, solo los justos prevalecerán. El Señor Jesús apacienta a sus ovejas. Ellas conocen su voz y le siguen, y Él conoce a sus ovejas y las protege en todo momento. En cambio, a las naciones que se airaron contra Dios y contra Él mismo, declarándole la guerra, a éstas las pastoreará con vara de hierro, haciéndolas añicos como vasijas de barro. Esto mismo dice Apocalipsis en el capítulo 2, 27 y 28. Dice: «Y al que venza y observe mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, y pastoreará a la gente con vara de hierro, de modo que serán hechos pedazos como vasos de barro». Este texto nos muestra cómo los 144.000, la novia de Cristo, que reinará con Él, también vendrá con Él en su segunda venida y participará junto con los ejércitos de ángeles en el juicio y destrucción de las naciones impías. Porque estos 144.000 resucitaron en la primera resurrección, sobre el cuarto año de gobierno del Anticristo. La segunda venida de Cristo sucederá poco después del séptimo año de gobierno del Anticristo. Dice el libro de Daniel: «Feliz el que aguante 1335 días». Eso es lo que tardará en venir Cristo cuando empiece la tribulación de los cristianos, después de la colocación de la abominación desoladora en el Santísimo, que será colocada a los 1290 días de reinado del Anticristo. O sea, que la segunda venida será a los 7 años y 70 días de reinado del Anticristo, según Daniel 12, 11 y 12. Leamos Apocalipsis 12, 6. Dice: «Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios, para que la alimentaran 1260 días». Esta profecía ha tenido varios cumplimientos a lo largo de la historia. Por ejemplo, durante la huida del pueblo de Israel hacia el desierto de Petra, en Jordania, cuando el general Tito invadió Jerusalén, capital de Judea, y el pueblo de Israel tuvo que huir al desierto para salvar la vida. La huida al desierto para el pueblo de Israel siempre ha sido un tiempo de transición, un lugar de refugio en tiempos difíciles, de tribulación, pero también un tiempo de prueba y refinamiento. Tenemos el ejemplo del paso del pueblo de Israel por el desierto del Sinaí, cuando Dios los sacó de la esclavitud en Egipto, y estuvieron 40 años recorriendo el desierto del Sinaí por su desobediencia a Dios. Fue todo muy duro para ellos. Finalmente entraron en la tierra prometida, todos menos Moisés, porque Moisés desobedeció las órdenes de Dios y Dios le dijo que no entraría en la tierra prometida. Cuando Jesús fue probado por Satanás, tentado por él, Cristo fue llevado al desierto por el Espíritu Santo. Leamos Mateo 4, del 1 al 3. Dice: «Entonces Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto
para ser tentado por el diablo después que hubo ayunado 40 días y 40 noches. Entonces sintió hambre y vino Satanás y lo tentó. Pero Cristo resistió sus tentaciones, permaneció fiel a Dios. Más tarde, en el año 70 después de Cristo, el general Tito conquistó Jerusalén y destruyó el segundo templo como había profetizado Cristo. Los cristianos huyeron al desierto en tiempo de tribulación, esperando poder regresar a su tierra. Cuando el anticristo recrudezca la persecución contra los cristianos a partir de los 3 años y medio de su reinado, a los cristianos que vivan en Israel les tocará repetir la historia y exiliarse a otros países para salvar su vida. La historia se repite, otra vez un tiempo de tribulación y prueba, perseverancia y aguante. Un tiempo de transición, un exilio al desierto que en este caso simboliza la huida al extranjero, donde estos siervos de Dios serán ayudados por las ovejas que Cristo separará a su derecha en la segunda venida. Finalmente, también recibirán el galardón en la tierra prometida, esta vez en una nueva tierra con Cristo como gobernante. Será el último exilio del pueblo de Israel y durará 1260 días, 3 años y medio. Leamos Apocalipsis 12 del 7 al 9. Dice: Y estalló guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron. Pero éste no prevaleció, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. De modo que hacia abajo fue arrojado el gran dragón, la serpiente original, el que es llamado Diablo y Satanás, que está extraviando a toda la tierra habitada. Fue arrojado abajo a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Al completar su misión con éxito, Cristo ganó su galardón. Dios lo proclamó Rey de Reyes y Señor de Señores, y le dio autoridad para expulsar a Satanás del cielo. El arcángel Miguel y sus ejércitos de ángeles combatieron en el cielo contra Satanás y sus ejércitos de ángeles. 1/3 de los ángeles combatieron con Satanás, rebelándose contra Dios. Todos fueron derrotados y expulsados del cielo. Entonces descendieron a la tierra. ¿Pero cuándo ocurrió esto? En el capítulo 12, los acontecimientos sobre Israel están por orden cronológico. Bien, pues es pasado poco tiempo del exilio del año 70, en el versículo 7, cuando estalla la guerra en el cielo y Satanás es expulsado junto a 1/3 de los ángeles que le siguen y arrojado a la tierra. Esto coincide con el periodo de oscurantismo más grande que ha habido en la historia de la humanidad, la Edad Media. Durante más de 1000 años, desde el año 476 hasta el año 1834, que se abolió la Inquisición, hubo en la historia de la humanidad un periodo muy oscuro de retroceso intelectual, cultural. La ignorancia, la superstición, la brujería, el inmovilismo, la injusticia, el hambre, la guerra, las enfermedades, muchas por falta de higiene. Hubo destrucción de patrimonio arqueológico, barbarie, una intolerancia que dio lugar a la creación, por orden de los reyes católicos, a petición de las autoridades católicas de la cristiandad, de la Inquisición. La Inquisición se creó para perseguir a los moriscos y a los judíos en Europa. Pero no solo ellos fueron víctimas, sino también científicos como Galileo, condenado por decir que la Tierra era redonda y giraba alrededor del Sol. Aunque a este no lo quemaron porque se retractó en el último momento para salvar su vida. También el científico Miguel Servet fue condenado por hereje por no creer en la Trinidad y tuvo que huir de España. Entre 60.000 y 120.000 personas fueron quemadas en Europa por la Inquisición. En España casi todos fueron judíos, pero también fueron quemadas místicas
creyentes en Cristo, como Juana de Arco o la Beata Dolores de Sevilla, esta última asesinada finalmente a garrote vil y calcinada después. Esta época de oscuridad coincide con el periodo de tiempo en el que fue arrojado el diablo a la tierra, entre el año 100 y el año 476 después de Cristo. Si en el cielo 1000 años es como un día, 400 años es como un tercio de día. Quiero decir que la expulsión de Satanás del cielo fue poco tiempo después de resucitar Cristo como Rey. Sigamos leyendo. Apocalipsis 12, del 10 al 12, dice: Y oí una voz fuerte del cielo decir: Ahora han acontecido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado hacia abajo el acusador de nuestros hermanos, que los acusa día y noche delante de nuestro Dios. El diablo es el acusador. Nos acusa delante de Dios y nos pone a prueba, porque los ángeles tienen autoridad para informar los hechos de los hombres, y Satanás tenía autoridad para hacer esto. Leamos un claro ejemplo de esto en Job 2, del 1 al 5. Esto pasó después de que el diablo puso a prueba a Job, quitándole todas sus posesiones materiales y haciendo que la casa se derrumbara sobre sus hijos, matándolos a todos. Dice el capítulo 2. Después llegó a ser el día en que los hijos del Dios verdadero, o sea, los ángeles, entraban para tomar su puesto delante de Dios, y Satanás también procedió a entrar allí mismo entre ellos, para tomar su puesto delante de Dios. Entonces Yahvé dijo a Satanás: ¿Y tú de dónde vienes? Ante esto Satanás respondió a Yahvé y dijo: de discurrir por la tierra y de andar por ella. Y Yahvé pasó a decir a Satanás: ¿Has fijado tu corazón en mi siervo Job, que no hay ninguno como él en la tierra, un hombre sin culpa y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Todavía está reteniendo firmemente su integridad, aunque tú me incitas contra él para que me lo trague sin causa. Pero Satanás respondió a Yahvé y dijo: piel por el interés de piel, y todo lo que el hombre tiene lo dará en el interés de su alma. Para variar, sírvete alargar la mano y toca hasta su hueso y su carne, y ve si no te maldice en tu misma cara. Vemos cómo Satanás tiene fijación por los siervos de Dios, los que le son fieles. Les tiene envidia y encono porque él mismo no ha sabido ser fiel a Dios siendo un ángel, y piensa que un humano débil e imperfecto, bajo presión, tiene que pecar. Satanás hizo que Job enfermara y se llenara de llagas, pero Job no maldijo a Dios, sino que maldijo el día en que nació. Hasta su mujer le dijo: maldice a Dios y muere. Pero Job le contestó que había que aceptar tanto lo bueno como lo malo de la vida. Esto nos da una gran lección de aceptación a nosotros también. Todo esto sucedió sobre el año 2000 a.C., 2000 años después de ser expulsados Adán y Eva del paraíso y 2000 años antes del nacimiento del Mesías. Cuando Satanás todavía tenía acceso a los cielos y autoridad como querubín que está delante del trono de Dios para presentarse delante de Dios e informarle de lo que acontecía en la tierra y de lo que hacían los hijos de los hombres. Hoy en día, Satanás ya no tiene acceso al cielo y sigue teniendo como principal objetivo hacer pecar a los siervos de Dios, metiéndonos en tentaciones. Por eso Cristo incluyó en la oración del Padre Nuestro la frase: no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del maligno. Porque esto es constante. Su objetivo es tentarnos, hacernos caer y acusarnos. Por eso
le llama Juan el acusador de nuestros hermanos. Leamos Apocalipsis 12:11. Dice: y ellos lo vencieron debido a la sangre del Cordero y debido a la palabra del testimonio que dieron. Y no amaron sus almas, ni siquiera al afrontar la muerte. Los mártires que gobernarán con Cristo, al igual que Job, no cambiarán la fidelidad a Dios, ni por posesiones materiales, ni siquiera por su propia vida aquí en la tierra, porque saben que la verdadera vida, la vida eterna, vendrá después como galardón. Gracias a su aguante y su perseverancia, a la sangre del Cordero y a la gracia de Dios, ellos vencieron a su acusador, el diablo, y Satanás no tuvo argumentos para acusarlos, ni para que se borraran sus nombres del libro de la vida, que es lo que pretendía el diablo. Leamos el versículo 12. Dice: a causa de esto, alégrense cielos y los que residen en ellos. Ay de la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a ustedes, teniendo gran cólera y sabiendo que tiene un corto espacio de tiempo. Los cielos se alegraron, porque seguramente también acusaba a los propios ángeles delante de Dios, y hasta al propio Dios delante de los ángeles. De hecho, convenció a un tercio de ellos para que se rebelaran contra Dios y combatieran con Miguel y sus ángeles, pero no prevalecieron. Al ser arrojado del cielo, Satanás se adueñó de la tierra, trayendo un periodo de oscuridad y retroceso en el periodo de la Edad Media, y en la actualidad manipula a los gobernantes, creando un sistema político, social, educativo, económico y religioso a su antojo, continuando con su inquina, atacando a los siervos de Dios, como dice Efesios 6:12. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Cuando Cristo murió en el madero y fue arrebatado hacia Dios y hacia su trono, se fue la luz del mundo y Satanás gobernó a sus anchas. Juan 12:35 dice: habla Jesús poco antes de ser crucificado. Dice: entonces Jesús les dijo: la luz estará entre ustedes un poco de tiempo todavía. Anden mientras tienen la luz, para que la oscuridad no los subyugue. Y el que anda en oscuridad no sabe a dónde va. Juan 12:31 dice: ahora se somete a juicio a este mundo. Ahora el gobernante de este mundo será echado fuera. Aquí Jesús está indicando el momento en el que Satanás, el gobernante del mundo, será echado fuera, poco después de su muerte. Jesús va a morir y ser resucitado como rey, con autoridad para echar a Satanás del cielo. Seguramente no fue inmediato. Se organizó y se peleó una gran batalla entre dos bandos, la luz y la oscuridad. Posiblemente pasaron 400 años hasta que todo se consumó, siendo arrojado Satanás del cielo al inicio de la Edad Media. Pero ese tiempo en el cielo es como aquí una mañana. El diablo desciende a la tierra con gran cólera, sabiendo que tiene un corto espacio de tiempo, más o menos 2000 años. Y eso para él, que es un querubín, es un corto espacio de tiempo. Después de la segunda venida de Cristo, será atado por 1000 años. Luego será soltado por un corto periodo de tiempo, no sabemos cuánto, pero se llevará con él miles de personas. Dice Apocalipsis que el número de estas personas era como la arena del mar. Leamos Apocalipsis 12:13. Dice: ahora bien, cuando el dragón vio que había sido arrojado abajo a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. ¿Quién es esta mujer? Israel. Los judíos siguieron siendo perseguidos por la Inquisición y más tarde por Hitler, causando el Holocausto judío. Ya que Satanás no puede atacar directamente al Mesías, el hijo de la mujer,
porque ya no tiene acceso al cielo, busca hacer daño al Hijo a través de la mujer. Durante siglos los judíos han sufrido más odio y persecución que cualquier otro pueblo, llegando a disolverse como país por tener que huir al exilio. Este último exilio duró desde el año 70 hasta 1948, que se volvió a reconocer a Israel como nación. Y todos sabemos del conflicto judío-palestino que hay en la actualidad. En la actualidad todavía existe ese odio hacia Israel, ahora por el tema palestino. Yo no me pronuncio ni de un lado ni de otro, no soy quien para juzgar. El versículo 14 dice: pero las dos alas del gran águila le fueron dadas a la mujer, para que volara al desierto, a su lugar. Allí es donde es alimentada por un tiempo y tiempos y medio tiempo, lejos de la cara de la serpiente. Cuando el pueblo de Israel fue sacado de la esclavitud de Egipto, Dios lo llevó al desierto y allí lo protegió y lo alimentó durante 40 años. Por eso se hace la comparación del desierto con un lugar de protección para el pueblo de Dios. Hay un texto muy similar a este y más explicativo en Éxodo 19:4. Dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí mismo. Así pues, las alas de águilas significan protección de Dios. Cómo Dios saca a su pueblo del lugar de conflicto. Dice que mantendrá a la mujer por un tiempo, un año, tiempos, 2 años y medio tiempo, medio año. Total, 3 años y medio, lejos de la cara de la serpiente. Este periodo, recordemos que es el periodo de la gran tribulación y persecución a los cristianos, que se recrudece a los 3 años y medio de reinado del anticristo, en la segunda mitad de reinado del anticristo. Cuando en la Biblia se habla de estos 1260 días, este tiempo y tiempos y medio tiempo, 42 meses, solo se puede referir a la segunda mitad de reinado del anticristo. Y sabemos que los cristianos sufrirán esta tribulación, pero esta tribulación será mucho más cruel en Israel. La forma en que Dios protege a su pueblo es proveyendo lo necesario para subsistir a la gente que huye a otros países, los países que no estén en coalición con el anticristo. Habrá países que atenderán a los cristianos exiliados dándoles ayudas económicas y la gente los acogerá en sus casas, las ovejas, recordemos. Tenemos el ejemplo con la reciente acogida a los ucranianos que han tenido que huir de la guerra para salvar sus vidas. En Israel sucederá algo similar, solo que la amenaza viene desde dentro de su propio país. Los judíos que se queden en Israel tendrán mayor riesgo de perder la vida. Los que huyan a otros países serán acogidos y ayudados por la gente y por los gobiernos estables donde no hay conflicto. En este libro de Apocalipsis, a estos países estables, sin guerra, sin conflicto, se les llama la tierra. Y a los países en conflicto se les compara con agua. El agua representa masas de gente agitadas como el mar, en conflicto o con ira. Apocalipsis 12:15 dice: y la serpiente lanzó de su boca agua como un río tras la mujer, para hacer que ella fuera ahogada por el río. Dice que la serpiente lanzó de su boca agua. Esto significa que el anticristo acusará con su boca a los cristianos que están escapando de él e intentará convencer a estos países que los acogen de que los persigan y los maten, como está haciendo él, o de que no los acojan, que los expulsen, porque son los causantes de todos los males que están ocurriendo en la tierra, según él. Pero esos países
no lo escucharán, porque son el desierto donde Dios protegerá a la mujer. Ayudarán a estas personas y la gente los acogerá en sus casas y serán alimentados 1260 días, protegidos. Apocalipsis 12:16 dice: pero la tierra vino en ayuda de la mujer, y la tierra abrió su boca y se tragó el río que el dragón había lanzado por su boca. Esto significa que los países que no pactaron con el anticristo y a donde huyeron los cristianos, que son países estables y no entran en ese conflicto, apoyarán y acogerán a los cristianos, la gente también. Y se tragará el agua que sale de la boca de la serpiente, quiere decir que no harán caso de las acusaciones contra los cristianos que profieran ni el anticristo ni el falso profeta. Esto enfurecerá más a Satanás. Leamos el versículo 17 y último. Dice: y el dragón se airó contra la mujer y se fue para hacer guerra contra los restantes de la descendencia de ella, los cuales observan los mandamientos de Dios y tienen obra de dar testimonio de Jesús. Bien, los restantes de la descendencia de la mujer, lo explica el propio versículo, son los que cumplen los mandamientos de Dios, pero no son judíos. Son los gentiles que cumplen los mandamientos de Dios. Así pues, la mujer es Israel, la descendencia de ella es el Mesías y el resto de la descendencia de ella son los gentiles que cumplen la voluntad de Dios. Y Satanás persigue a todos ellos. ¿Y qué hace Satanás ahora? Pues dedicarse a meter cizaña. Como no ha conseguido que los gobiernos de los países estables expulsen a los cristianos y les nieguen su ayuda, el diablo manipulará las mentes de los ciudadanos de esos países para que odien a los cristianos y habrá un resurgimiento de la ideología nazi en todo el planeta. Seguramente aumentarán los delitos de odio contra los cristianos. Y os puedo asegurar que para el diablo es muy fácil manipular la mente de la gente. Debemos fortalecer nuestra fe y estar preparados para ese momento, para poder perseverar y mantenernos fieles a Dios hasta el día del arrebatamiento. Espero que hayáis disfrutado del mensaje. Recordad que os dejo en el desplegable toda la simbología y hasta el próximo capítulo, donde hablaremos sobre el anticristo, el capítulo 13. Un abrazo, chao.